Hermanos, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es una bendición que podamos estar nuevamente en este jueves 17 de septiembre del año 2020. Podamos estar reunidos para seguir estudiando juntos la palabra de Dios. Estamos desde hace 9 semanas estudiando el libro de Apocalipsis y en estas 9 semanas hemos podido ver una introducción general a lo que es el estudio del libro de Apocalipsis. Hemos abarcado la revelación que está en el capítulo 1 y hemos comenzado a estudiar también el primer septenario que está formado por los 7 mensajes a las 7 iglesias del Asia Menor de parte del Señor Jesucristo y dirigida a cada una de esas iglesias. Gracias a Dios porque en estas semanas hemos podido estudiar ya las 6 primeras cartas, los 6 primeros mensajes y hoy continuaremos con el séptimo mensaje a la séptima iglesia. Hemos orado ya, hemos puesto este tiempo en las manos del Señor, así que vamos a estudiar, aunque sea brevemente, lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3 de los versículos 14 al 22, que es el mensaje a la Odisea. Y como siempre vamos a buscar primero tener un breve bosquejo histórico de qué era la Odisea, que era esta ciudad. Y bueno, déjenme decirles que igual que las otras 6 ciudades, era una ciudad ubicada en la provincia romana conocida como Asia Menor, que corresponde geográficamente con lo que hoy es el país de Turquía. La Odisea era una ciudad importante dentro de estas 7 ciudades mencionadas. Y bien, esta ciudad llevaba ese nombre en honor de Laodice, esposa del rey Seleucida Antíoco II Teos, que fue quien fundó esta ciudad por ahí alrededor del año 250 antes de Cristo. Es decir, que para cuando Juan estaba recibiendo la revelación que ahora nosotros conocemos como Apocalipsis, que fue alrededor del año 95, esta ciudad tenía alrededor de 350 años más o menos de haber sido fundada. Estaba situada a alrededor de 17 kilómetros al oeste de la ciudad de Colosas, una ciudad que a quienes estudiamos la escritura nos suena familiar porque hay una carta muy importante del apóstol Pablo escrita a los colosenses, a la iglesia que estaba en Colosa. Bien, esta ciudad de la Odisea estaba solamente 17 kilómetros de Colosas, muy cerca de ellas. Se sabe por los escritos históricos que al final de la época de la República Romana había alcanzado una gran riqueza, principalmente por su ubicación que estaba en el cruce de los dos caminos más importantes que había en esa época, el camino que llevaba hacia Roma y el camino que llevaba hacia el lejano oriente, por decirlo así, hacia las Indias y los países que estaban de aquel lado. Entonces, era una ciudad con una ubicación estratégica. Además, había alcanzado una gran prosperidad gracias a una gran producción textil. Ellos exportaban una lana de gran calidad, una lana que se menciona que era de un color negro azulado. No sabemos si porque las ovejas que ellos criaban tenían ese tipo de lana o porque era un tinte especial, pero eran famosas las lanas de la Odisea y las que exportaban en gran cantidad. Además también era un centro, se convirtió en un centro financiero y banquero importante, un lugar a donde cambiar divisas, a donde intercambiar divisas. Y en tercer lugar, era muy conocida la ciudad porque estaba en ella una de las escuelas de medicina de Esculapio, dedicadas a Esculapio,
y habían logrado desarrollar algunos medicamentos, sobre todo medicamentos oftalmológicos que exportaban también y que eran muy conocidos. Entonces, bueno, parte del bosquejo histórico de esta ciudad. Eh, Ellos desarrollaron también la alfarería, eran conocidos también por la alfarería y digamos que en el ámbito religioso ellos practicaban el paganismo alrededor del templo de Zeus. Se cree que la iglesia en la Odisea fue fundada por Éprafas, de acuerdo a lo que se menciona en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículos 12 al 15. Ustedes lo pueden leer en sus casas. Y ahí se menciona a los de la Odisea y se menciona también a Éprafas como alguien de ese lugar. Así que la tradición menciona que la iglesia había sido fundada por este discípulo de Pablo. Bien, unos 30 años antes de que Juan escribiera el Apocalipsis, la ciudad fue destruida por un gran terremoto que destruyó no solamente la Odisea, sino varias otras ciudades alrededor, pero la particularidad es que los habitantes de la Odisea rechazaron la ayuda de Roma y ellos dijeron: nosotros solos podemos reconstruir la ciudad con sus propios recursos, y así lo hicieron, algo que habla de la riqueza de esa ciudad. Bien, viniendo al texto que estamos estudiando, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, está el destinatario de la carta y está el remitente de la carta también, como en cada una de las otras 6. Dice así la palabra de Dios en el versículo 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Miren, es la única carta en la cual Jesús se presenta no usando ninguna de las características que están en Apocalipsis capítulo 1. En todas las demás iglesias, en las otras 6 iglesias, se presenta usando alguna de las características que él había mencionado ya en Apocalipsis 1. Sin embargo, en esta no. En esta el Señor Jesucristo usa atributos muy diferentes para decir quién es el remitente de la carta, quién es quien está escribiendo. Y básicamente él habla de 3 atributos. Primero, dice el amén, la primera característica con la cual él se presenta, dice aquí: el amén es quien dice esto, es quien te escribe. ¿Y cómo lo debemos de entender? Bueno, la idea de amén es de firmeza, es de seguridad, es de verdad, algo que va a confirmar en la segunda característica. Si ustedes leen Isaías 65, 16, ahí también Dios mismo se presenta como el verdadero, en otras palabras, como el amén. La palabra amén es una palabra del idioma griego que se puede traducir literalmente como así sea, o también como ciertamente. El Señor Jesucristo usaba mucho esa expresión que se ha traducido a nuestras Biblias en castellano como cuando el Señor dice: de cierto os digo. En griego diría amén, amén. Es decir, lo que les voy a decir, dice el Señor Jesús cuando menciona esto en los evangelios, es completamente cierto. Bien, segunda característica, dice el testigo fiel y verdadero. Debemos recordar que la palabra testigo en griego es martus, de donde se deriva nuestra palabra mártir en castellano. Y si alguien fue testigo fiel y verdadero delante de Dios cuando estuvo caminando en esta tierra, fue nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él alude a esa característica propia
Y dice, quien te escribe es el testigo fiel y verdadero. Pero la tercera característica que usa para presentarse es todavía más impactante. Dice, el principio de la creación de Dios. En algunas otras traducciones, como Nueva Versión Internacional, NBI, y otras más, esta palabra principio se traduce como el soberano, es decir, dice el soberano de la creación de Dios. La palabra principio en castellano se puede confundir con inicio o comienzo, aunque tiene el sentido más bien de fundamento, pudiéramos decir el fundamento de la creación de Dios, pero correctamente otros traductores la traducen como el soberano de la creación de Dios. Y esto está en relación directa a lo que dice la carta a Colosenses, capítulo 3, versículo 16, que ellos conocían muy bien, los de la Odisea conocían muy bien de acuerdo con lo que se menciona en Colosenses 4:16. Entonces, ustedes pueden ir leyendo, por favor, todos esos pasajes en su Biblia, pueden ponerle pausa a este video, ir a su Biblia y buscar esos pasajes que yo estoy mencionando, donde se habla de Jesús como principio de la creación de todo lo que existe, es Colosenses 3:16. Y luego en Colosenses 4:16 podemos enterarnos de que esta carta escrita a los colosenses les fue leída también a los de la Odisea. Así que ellos conocían bien el sentido de lo que el Señor estaba diciendo. Inmediatamente después de la presentación, de decir quién es el destinatario, que en este caso es el ángel de la iglesia de la Odisea, el líder que esté en la iglesia de la Odisea, y el remitente, que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, inmediatamente comienza la siguiente parte, en la cual normalmente, en la mayoría de las cartas que hemos estudiado, viene un reconocimiento a esa iglesia. Sin embargo, fíjense que esta es una iglesia en la cual no hay ningún reconocimiento. Algo triste. El mensaje a la Odisea, la iglesia tibia, es un mensaje realmente triste, al menos en su primera parte. En la segunda parte vamos a ver reflejada la gracia y la misericordia de Dios. Pero en lo que es la descripción de la iglesia, es un mensaje verdaderamente triste. Así en el versículo 15 dice, yo conozco tus obras, es decir, yo conozco quién eres, yo sé quién eres, yo conozco tus obras. Y en segundo le dice, y entra directamente con la amonestación, y le dice que no eres, que ni eres frío ni caliente. Y luego hay una expresión que en nuestras Biblias aparece con signos de admiración. Ojalá fueses frío o caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice el Señor. Y así de directa y así de clara es la amonestación. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Dice la palabra de Dios con esta afirmación, que ni siquiera va precedida como en otras cartas, con aquel, pero tengo contra ti, que a veces después de decir lo bueno que tenía la iglesia, empieza a decir en qué los va a amonestar o en qué les va a llamar la atención, y dice, pero tengo contra ti. En esta carta no, solo la afirmación de lo que no es esa iglesia. Y luego continúa diciendo en el versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí podemos ver que el problema de la iglesia en la Odisea era un problema de actitud. No era tanto un problema de herejía, no era tanto un problema de desobediencia como en el caso de otras iglesias. Aquí era un problema de actitud, tal vez parecido al de la iglesia de Éfeso, que había dejado su primer amor. Y su problema es que eran confiados
que eran engreídos, que vivían en una tranquila indiferencia, tal vez creían ser cristianos ejemplares, ser tibios finalmente desde el punto de vista espiritual es un pecado. Y algunos comentaristas hablan de que esto tenía que ver también con una característica de la ciudad de la Odisea. La Odisea estaba muy cerca, unos cuantos kilómetros, de otra ciudad conocida como Hierápolis, y Hierápolis era famosa por sus aguas termales. Había agua calientita ahí en Hierápolis y era un punto donde mucha gente iba por las propiedades medicinales que esas aguas termales pudieran tener. Y también estaba, como ya lo mencioné, a 17 kilómetros de Colosas, y Colosas era conocida por sus aguas frías. La Odisea tenía problemas con la provisión del agua, y de acuerdo con lo que se ha descubierto en excavaciones y en las ruinas que hay de esta ciudad, había acueductos que traían el agua desde Hierápolis. Siendo aguas termales, se sabía que las aguas cuando llegaban a la Odisea estaba tibia, pero era un agua realmente desagradable de tomar. No era algo agradable. Creo que todos nosotros hemos tomado bebidas frías o calientes y que son agradables realmente. Qué delicioso es tomarse un vaso de agua bien fría cuando uno está con mucho calor, o qué delicioso es tomarse un cafecito bien calientito, un chocolate bien caliente cuando uno está en medio del frío. Pero qué desagradable puede ser tomar, por ejemplo, un vaso de agua tibia. Incluso en medicina se llega a usar el agua tibia como vomitivo, y aquí el Señor usa esa característica para llamarle la atención duramente a la iglesia de la Odisea por esa característica de tibieza que en unos minutos vamos a analizar un poquito más en qué consiste. Dice después en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí pudiéramos abrir un paréntesis para darle más impacto y más énfasis a este versículo, cuando comienza diciendo, porque tú dices, y luego saltarnos a donde dice, y no sabes. Qué terrible es y qué triste es cuando una persona o una iglesia se dice ser algo que en realidad no es, y cuando en realidad no sabe lo que verdaderamente es. Si hay algo que es tremendamente impactante en la vida de una persona, es cuando esa persona dice ser algo, pero que realmente solo lo es ante sus ojos, no lo es ante los ojos de los demás. Y que en realidad podemos decir, esta persona no se da cuenta de lo que realmente es. Esta persona no tiene conciencia de cómo realmente es. Y es lo que pasaba aparentemente con la iglesia en la Odisea. ¿A quién podemos considerar frío espiritualmente hablando? Lo cual el Señor le dice a la iglesia, tú no eres frío. Los fríos espiritualmente hablando son aquellos que no quieren saber nada de Dios, que no les interesa nada a Dios. Tienen un corazón de piedra todavía, como lo teníamos cada uno de nosotros antes de venir a Jesucristo. La promesa del Señor en Jeremías es, y quitaré de ustedes el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, un corazón sensible. El frío espiritualmente hablando no tiene ningún interés en Dios, no conoce de Dios ni le interesa conocer de Dios. ¿Quién sería el caliente espiritualmente hablando? Aquel que es fervoroso, que es apasionado, que está consciente de su relación con Dios, que ama a Dios, que como dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, es aquel que tiene hambre y sed
de las cosas de Dios. Hambre y sed de justicia, dice ahí, aunque la palabra justicia se entiende como las cosas de Dios. Ese es bienaventurado. Ese sería el caliente espiritualmente hablando. ¿Quién sería el tibio? Aquel que no es frío, porque no es que desconozca de Dios, conoce de Dios, pero es indiferente en cuanto a lo que pasa con su relación con Dios. El tibio es aquel que sí conoce de Dios, que a veces se dice cristiano, se dice ser cristiano, pero que lleva una vida que realmente no refleja su fe, ni es una vida verdaderamente cristiana. Y esto tristemente es frecuente en personas, en iglesias, en naciones enteras, que a veces se dicen ser cristianas, pero su forma de vivir, su misma política, su misma moral pública contradicen esa declaración de cristianismo. Y el Señor Jesucristo aquí los confronta y les dice, mira, tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada, y lo que no sabes es que en realidad eres desventurado, eres miserable, eres pobre, eres ciego y eres desnudo, pero no te has dado cuenta de eso. En realidad, en la primera parte de este versículo, el Señor Jesús señala tres realidades de la iglesia de la Odisea. La primera, su pobreza. Les dice, desventurado, miserable y pobre, que podríamos resumirlo en su pobreza. Y opuesto a lo que dicen las bienaventuranzas, cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre en espíritu es aquel que reconoce su total dependencia de Dios, es aquel que reconoce que no posee nada, porque todo lo que tiene es de Dios y que él depende únicamente de Dios. Y a esos Jesús les dice, bienaventurados los pobres en espíritu. A ellos les está diciendo, eres pobre, pero en otro sentido. No te has dado cuenta, tú te dices rico, porque además la Odisea era una ciudad rica y muy probablemente los miembros de la iglesia en la Odisea eran bien acomodados también económicamente. Sin embargo, el Señor Jesucristo les dice, sí, pero espiritualmente eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, porque no te has dado cuenta de la necesidad que realmente tienes. La segunda característica que el Señor señala aquí es su ceguera. Al igual que les dice a los fariseos en Mateo 15, 14, a donde refiriéndose a ellos dice, son ciegos, guías de ciegos. Está hablando de la ceguera espiritual. ¿Y qué es la ceguera espiritual? Es aquella condición del hombre caído, aquella condición del hombre de Cristo, que lo lleva, el hombre sin Cristo, perdónenme, es aquella condición del hombre sin Cristo que lo lleva a leer las escrituras y a decir no entendí absolutamente nada. O a escuchar a veces un sermón, un mensaje, una predicación en la cual tal vez muchos están siendo conmovidos en su interior y aquella persona permanece impávida, sin ser tocado, sin ser molestado por el mensaje de la palabra. A eso se refiere la ceguera espiritual y aparentemente aquella era una iglesia que padecía de esa ceguera. Y la tercera característica que menciona en la primera parte del versículo 17 es su desnudez. ¿De qué tipo de desnudez habla? Desde luego que no de una desnudez física, sino de una desnudez espiritual como la de Adán y Eva en Génesis capítulo 3, versículo 10. Cuando el Señor, después de la caída de Adán y de Eva, el Señor viene al huerto del Edén y Adán se esconde y cuando el Señor se da cuenta que se esconde, le dice, ¿por qué? ¿Por qué te escondiste? Y él dice, porque estaba desnudo y tuve miedo, porque estaba desnudo y tuve vergüenza. ¿De qué desnudez hablaba Adán? De la desnudez espiritual que expone totalmente todo tu pecado, toda tu maldad, toda tu iniquidad y estás descubierto delante de Dios ante esa realidad.
¿Qué fue lo que Dios hizo después con Adán y con Eva para cubrir esa desnudez? Bueno, les pone una piel, con la piel de un animal, los viste. Se habla de que fue el primer sacrificio que ya anunciaba el sacrificio de Jesucristo. Entonces a esta iglesia le dice: eres una iglesia desnuda, pero que no se da cuenta de su desnudez. Eres una iglesia pobre espiritualmente, pero que no se da cuenta de su pobreza. Eres una iglesia ciega espiritualmente, pero que no se da cuenta, no está consciente de su ceguera. Y después de esto, en el versículo 18, comienza la exhortación que el Señor Jesucristo les hace, y siguiendo esa simetría de la que ya hablábamos, de todo el libro de Apocalipsis, así como hubo tres características por las cuales la Odisea fue amonestada, hay también tres exhortaciones que el Señor les da en el versículo 18. Y les dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, aquí el Señor les menciona tres cosas que deberían de hacer, tres exhortaciones, tres consejos. Por eso te aconsejo: número uno, que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Y a qué se refiere ese oro refinado en fuego? A la fe. Esa fe de la que Pedro habla en su primera epístola, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Ese oro refinado del que el Señor Jesucristo habla en Mateo 6, del 19 al 21, cuando les dice a aquellos que lo escuchan: no se hagan tesoros en la tierra, en los cuales los ladrones minan y hurtan, en los cuales la polilla destruye. Mejor háganse tesoros en los cielos, a donde no hay ladrón que hurte, a donde no hay polilla que destruya, a donde es inmarcesible ese tesoro. De ese tipo de oro refinado es del que necesitas comprar la Odisea para que seas verdaderamente rica. Pero ahí habla de la pobreza de la que había hablado anteriormente. Y luego le dice: y también que compres de mí vestiduras blancas. ¿A qué se refieren las vestiduras blancas? A ese revestimiento que nosotros tenemos de Jesucristo cuando hemos venido a Él en arrepentimiento, cuando hemos venido a Él en humildad, en reconocimiento de nuestra condición miserable, y que entonces somos revestidos de la justicia de Jesucristo, revestidos del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, de manera que cuando Dios voltea hacia nosotros, no vea a este miserable pecador, sino ve a su Hijo Jesucristo. Esas son las vestiduras blancas de las que somos revestidos. Esas son las vestiduras blancas que nos hacen justos delante del Padre. Y entonces, en ese clamor de exhortación que Jesús le hace a la iglesia de la Odisea, le dice: mira, te aconsejo que consigas de mí vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ustedes pueden leer en el libro de Romanos, capítulo 13, versículos 13 y 14, más sobre esto que acabo de mencionar. Y en tercer lugar, como le había dicho que eran ciegos y que no se daban cuenta de su ceguera, le dice: y unge tus ojos con colirio. Les decía yo que la ciudad de la Odisea resaltaba, miren, por ser un centro financiero y bancario, y Jesús habla aquí del oro refinado, por ser exportadores de textiles, sobre todo de una lana muy, muy fina. Y aquí Jesús les habla de su desnudez y les habla de que se vistan con vestiduras blancas, y era conocida también por la producción de un colirio especial conocido como polvo frigio, que se producía y se exportaba ahí en la Odisea. Y aquí Jesús les ha hablado de su ceguera, y ahora les dice: unge tus ojos con colirio.
Los laodicenses aparentemente tenían sus ojos espirituales nublados. No podían darse cuenta de cómo estaban en realidad. Padecían la peor ceguera que existe, la ceguera espiritual. Igual que los fariseos a los que se refería Jesús en Mateo 15, 14, que ya hemos mencionado. Solamente Jesús puede iluminar nuestro camino y disipar las tinieblas. Por eso en Juan 8:12 él dice: yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no estará más en tinieblas. Y esa es la tercera recomendación a la iglesia de Laodicea. Que de mí compres oro refinado, que te vistas con vestiduras blancas y que unjas tus ojos con colirio. Después, a partir del versículo 19 y hasta terminar en el versículo 22, cambia el tono de la carta y pasa de la justa recriminación ahora a una misericordia llena de gracia hacia ellos. Veamos lo que dice el versículo 19. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y uno puede decir: qué contraste. Les acaba de decir: te vomitaré de mi boca, porque no eres frío ni caliente, sino que eres tibio. Les acaba de decir: en realidad eres un pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo. Pero ahora les recuerda: pero sabes que acuérdate de que te amo. Y porque te amo, tengo que ponerte en disciplina. Y porque te amo, tengo que castigarte. Esta que es más promesa, esta declaración promesa de Jesús es casi idéntica a Proverbios 3:12, a donde dice, leo textualmente: porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Una de las cosas que desde una posición totalmente humanista a veces se dice sobre Dios, y que por supuesto no es cierto, es cuando dicen: es que Dios es amor y por lo tanto Dios no castiga. Él no castiga. Discúlpenme, amigos, que digan así o que piensen de esa manera. Ese es un concepto totalmente equivocado. Dios sí disciplina, Dios sí castiga, pero ¿saben a quién castiga y a quién disciplina? A los que ama, a los que Él quiere. Y de la misma manera y en el mismo sentido en que muchos de nosotros como padres a veces hemos disciplinado a nuestros hijos, a veces hemos castigado a nuestros hijos, no por ser vengativos o porque no los amemos, todo lo contrario, porque los amamos. Y entonces aquí el Señor les recuerda a los de la Odisea: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Los está llamando al arrepentimiento. Después el verso 20 es un canto verdaderamente de amor y de gracia. Jesús llamando a la puerta del corazón del que se aleja de él y prometiendo convivir íntimamente con aquel que oiga su voz y abra la puerta de su corazón. Deleitémonos en este versículo. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice un comentarista bíblico: las bisagras que abren esa puerta son la fe, es la fe. Es la fe la que puede abrir esas bisagras de la puerta de nuestro corazón y decirle al Señor Jesucristo: he oído tu voz y te pido por favor que entres a mi corazón, que vengas a mí. Y la promesa que les da a los que abran la puerta, dice: cenaré con él y él cenará conmigo. Es una promesa de intimidad y tendré una relación íntima con él y él tendrá una comunión íntima conmigo. El versículo 21 da la promesa al vencedor, y la promesa es nada menos
que sentarse con Él en su trono, como el mismo Jesús se ha sentado con el Padre en su trono. Es una promesa de autoridad, nuevamente, como ya en otra de las iglesias lo había hecho. Dice el versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y otra vez aquí tenemos que recordar que la palabra de Dios dice que en Cristo somos más que vencedores, en aquel que nos amó. Nosotros ya hemos vencido porque Cristo ha vencido, porque Él es vencedor. Dice, ahora ustedes son más que vencedores. Y entonces la promesa para aquel que cree en Jesucristo, la promesa para aquel que ha abierto la puerta de su corazón a Jesucristo es: yo haré que te sientes en mi trono de la misma manera que yo me he sentado en el trono de mi Padre. Amigo, amiga, que me escuchas en esta tarde, a lo mejor tú has ido muchas veces a la iglesia, a lo mejor tú has escuchado muchas veces mensajes como este, a lo mejor tú te has sentido conmovido en muchas ocasiones por el mensaje de la palabra de Dios, pero no has querido dar el paso definitivo. A ti en esta tarde el Señor Jesucristo te dice: he aquí estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré a ti, entraré a tu corazón, y mi primera promesa es: conviviré contigo y tú convivirás conmigo, no en un ámbito religioso, no en un ámbito de tibieza, no en un ámbito solamente de rituales, sino en un ámbito personal e íntimo. El Señor Jesús está llamando no solamente a los de la Odisea, sino a todo el mundo el día de hoy, y diciendo: abre la puerta de tu corazón. Y la siguiente promesa que yo te doy es que tú serás más que vencedor en las luchas que vas a tener. Y la siguiente promesa que te doy es que al que venciere como tú, yo le permitiré que se siente en el trono mío, igual que yo me he sentado en el de mi Padre. Y termina esta carta, y terminan estos 7 mensajes, y termina este primer septenario diciendo lo que el Señor nos está diciendo a nosotros el día de hoy. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y lo que el Espíritu le dice a cada uno de los corazones el día de hoy a través de su palabra. Que el Señor te bendiga.